Es más frecuente en relación a afectación a nivel de pies, 85%, en relación a manos hasta el 10%. Más frecuente en pies, en relación a manos, muy por encima de lo que vemos frecuentemente en manos. Cuando vemos tiñas unguiales en manos, tenemos que pensar en relación a ocupación, relación a exposición, y ustedes también saben el contexto de tiñas unguiales en manos, pensar en inmunosupresión. Es un contexto clínico importante. No es lo único, no es la única causa, obviamente, dependiendo de la actividad, dependiendo de la exposición, dependiendo de la concomitancia con otras sobreinfecciones, podemos tener tiñas unguiales en las uñas de las manos, pero una de las causas, uno de los diagnósticos diferenciales de tiñas en las manos es el contexto de pensar en inmunosupresión, ¿sí? Es crónica y asintomática, y los patrones clínicos más importantes basan en relación a la afectación unguial. Tenemos a nivel distal, lateral y proximal. La forma más frecuente de presentación es la presentación con afectación distal. Las onicomicosis o tiñas unguiales más frecuentes es las que tienen compromiso a nivel distal. Después, lateral, y menos frecuente las que son a nivel proximal. Los patrones clínicos más frecuentes relacionados a onicomicosis unguial distal es la forma clínica más frecuente. Y la proximal es la que está referida, menos frecuente e importante, fundamentalmente en personas con inmunocompromiso, ¿no? Inmunodeprimidas. Y es frecuente que exista concomitancia de una afectación del pliegue, y hablamos en este caso de paroniquias, cuya causa más frecuente etiológica es la existencia de cándida. Entonces, recuerden, si les preguntan cuál es la causa, la etiología más frecuente de paroniquias, que es la afectación del pliegue proximal, es la existencia de infección por cándida. Pero hablando de las onicomicosis unguiales proximales, recuerden el tema relacionarlo como posibilidad etiológica o diagnóstica o con comorbilidad de fondo, la existencia de inmunocompromiso. Patrones para que ustedes contemplen. Lo más frecuente, habíamos mencionado, las onicomicosis unguiales, tiñas unguiales a nivel distal. Lesiones distróficas totales, lesiones que concomitantemente afectación por cándida, eso lo vemos en pensar en huéspedes con inmunocompromiso, lesiones por cándidas que afectan a una uña de la mano de un paciente con VIH estadio SIDA. Este contexto también es las formas distal y lateral. La forma distal y lateral, que con ambas formas son las más frecuentes, pero si les preguntara, la más frecuente entre ellas dos es la presentación a nivel distal. Los pacientes ya con inmunocompromiso, con hiperkeratosis asociado a compromiso por escabiosis, ¿no? Parónica, que habíamos mencionado, y el compromiso a nivel del pliegue, principalmente dado por la presencia de cándida. Tratamiento. El tratamiento en los últimos años ha cambiado en relación a los patrones clásicos de que solo quizás tradicionalmente se empleaba o la abulsión quirúrgica o el empleo de terapia tópica. Actualmente nuestro arsenal terapéutico se ha incrementado por la introducción de nuevas drogas o por la existencia ya de trabajos que han demostrado la eficacia del uso de terapia continua versus terapia intermitente o versus los llamados pulsos. Entonces vamos a ver. Tratamiento de la tiña unguial. Tratamiento tópico es discutible, ¿no? Y mira, solo lo indicaríamos cuando la invasión es menor de 1/3 distal de la uña. Tratamiento tópico. ¿Y qué puedes emplear? Puedes emplear amorolfina, teoconazol o ciclopiros. Pero quizás la eficacia pueda ser adecuada, pero el contexto es que solamente lo vamos a utilizar cuando la invasión es menor de 1/3 distal de la uña. Terapia quirúrgica sigue siendo importante. Mira, la extirpación química o quirúrgica de la uña mejora en un 50%
el rendimiento del tratamiento de las tiñas unguiales o onicomicosis unguiales. Entonces es importante considerar, pero de lejos, el contexto de terapia sistémica. En terapia sistémica vamos a emplear, sea los azoles, sea terbinafina, pero en relación a si es continuo, o si es intermitente, o si es impulso. ¿Cuándo hablamos de pulso? Cuando hablamos de terapia continua es cuando vamos a la administración en forma diaria, ¿no? En forma diaria, dependiendo si el contexto es para tratamiento de uñas de las manos o uñas de los pies. Tratamiento diario. Terapia intermitente, lo que usualmente ustedes hacen, por ejemplo, con fluconazol, que dan una vez por semana. Los pulsos vienen a ser el administrar por una semana y el descansar 3 semanas. Ese es un pulso. Un pulso viene a ser la administración de fármacos, por ejemplo, itraconazol, por ejemplo, hay pulsos también de terbinafina, en donde tú empleas las dosis diarias y por 7 días y descansas por 3 semanas para completar 4 semanas. Ese es un pulso. Vamos a ver. Terapia sistémica, vamos a verla. Entonces, aprobada, mira ya en el 95, itraconazol. ¿Te acuerdas? En itraconazol estamos hablando de un azol o triazol de primera generación. ¿Recuerdas? Que actuaba a nivel de la membrana celular. Entonces, contemplamos que la FDA lo autorizó ya para tratamiento de afectación de uña de las manos y uña de los pies. Dábamos terapia continua, 200 miligramos por día, por 6 semanas, siempre cuando tratemos tiñas subunguiales o onicomicosis, el tratamiento va a ser prolongado y la respuesta generalmente va a ser al cabo de varias semanas. Y eso es un tema que a veces condiciona que los pacientes pierdan la adherencia, o sea, pierdan el tratamiento por no encontrar una respuesta adecuada. Veamos, 200 miligramos por día por 6 semanas para las uñas de las manos y 12 semanas para las uñas de los pies. En pulsos, que habíamos mencionado, terapia en pulso con itraconazol, vas a dar dosis de 400 miligramos por día durante una semana por un mes, un pulso para las uñas de las manos y 3 pulsos para las uñas de los pies. Entonces, los pulsos también están empleándose en el tratamiento de onicomicosis o tiñas unguiales empleando itraconazol. Terbinafina, recuerdas que también habíamos mencionado, es un fármaco que tiene acción a nivel de la membrana celular y está asociada a menos efectos secundarios. Entonces, cuando empleamos terapia continua, ¿cómo empleamos la terbinafina? 250 miligramos por día por 6 semanas, como lo anterior, para las uñas de las manos y 12 semanas para las uñas de los pies. Terbinafina. Fluconazol es el ejemplo clásico para terapia intermitente, lo que ustedes dan una vez por semana. Pero miren el tiempo, 3 a 12 meses, ya no hablamos de semanas, sino hablamos de 3 a 12 meses, y eso es importante, la dosis, 150 a 400 miligramos por semana. ¿Ustedes recuerdan la presentación de fluconazol en nuestro medio de cuánto es? ¿Recuerdan? Porque eso lo manejan frecuentemente. La presentación de fluconazol, la del ministerio, es de 150 miligramos. Y hay una presentación comercial de 200 miligramos, que es costosa, ¿no? Cerca de 8 soles más o menos. A veces nos quedamos con la respuesta inadecuada de los pacientes que no encuentran una mejoría a las lesiones por onicomicosis. Y es porque quizás nos hemos quedado cortos con las dosis, doctores. Usualmente ustedes prescriben una cápsula por semana. O sea, están dando la menor dosis. La dosis es de 150 a 400 miligramos. O sea, por lo menos tienen que dar 2 cápsulas. Si están empleando fluconazol en terapia, en este caso intermitente, una vez por semana. Les voy adelantando que en términos de eficacia, con lo que hemos visto para terbinafina y itraconazol, fluconazol es mucho menos eficaz, ¿no? Vamos a verlo más adelante, pero es lo que usualmente empleamos y lo que podían preguntarles, ¿no? La terapia intermitente una vez por semana para onicomicosis o tiñas unguiales contempla el uso de fluconazol, pero el contexto de la dosis es que tiene que ser de 150 a 400 miligramos
por semana de 3 a 12 meses. Ya no hablamos de 6 semanas o 12 semanas para el caso de terbinafina o itraconazol. Grisofulvina, sí, el contexto con grisofulvina está asociado a efectos secundarios, está asociada al tema de lo prolongado del tratamiento. A favor de grisofulvina es el costo, ¿no? Es bastante económica. Y ketoconazol, quizás solamente para un contexto histórico, es ya no usar, porque recuerden, si habíamos contemplado, uno de los fármacos que tiene menos efectos secundarios en terapia antifúngica es terbinafina. Si les preguntaran de los azoles, ¿cuál es el que tiene mayor efecto hepatotóxico? Ketoconazol. Ya no deberíamos usarlo. Tiene indicaciones precisas, sí. A favor sigue siendo, obviamente, su costo, ¿no? Pero miren, ketoconazol no está indicado para tratamiento de la tiña unguial por riesgo de hepatotoxicidad, no solo en tiña unguiales, sino también en el contexto de cualquier tiña o tratamiento de cualquier micosis subcutánea. Eso lo quería mencionar, ¿no? Ese es el trabajo, este es el Perú, es la revista de dermatología, Acceso Libre. Establecieron la tasa de curación en relación al uso de terbinafina, que es el fármaco que venimos usando. Miren, la eficacia hasta en el 76%, itraconazol en pulso 63%, y lo que usualmente empleamos, que es el fluconazol intermitente, en dosis adecuada inclusive, no llegamos al 50%. Entonces, si te preguntan, en la actualidad, ¿cuál es el fármaco más eficaz para el tratamiento de tiñas unguiales? Es terbinafina. ¿Sí? Eso es lo que tú tienes que fijar. Y recuerda que si estás empleando fluconazol, puedes emplear de 150 a 400 miligramos. Tratamiento combinado es el emplear el tratamiento tópico con el tratamiento sistémico, que también es eficaz, ¿no? Entonces, hemos visto los diferentes tipos de tiñas corporis, tiñas capitis, en relación a grupos etarios. No te olvides, tiña capitis más frecuentemente en niños. A género involucrado con más frecuencia en tiña capitis, Microsporum canis en nuestro medio, hasta en el 80% de los casos. Cuando una tiña capitis tiene un componente inflamatorio o una reacción de hipersensibilidad, estamos hablando de las formas llamadas querión de Celso o querión de Celcio. En el tema de tiñas corporis, más frecuentemente en adultos, en el tema de tiña inguinocrural también, y es una de las pocas indicaciones todavía válida, la terapia tópica. Pitiriasis versicolor es menos frecuente que lo anterior, obviamente. Es una infección fúngica superficial, ¿no? Producida por un hongo, Malassezia, el género Malassezia, que te puede dar un contexto de lesiones o hipocrómicas o hipercrómicas, generalmente con compromiso de zonas torácicas y la raíz de miembros superiores principalmente, ¿no? Es una infección fúngica superficial producida por un hongo, una levadura, lipofílico del género Malassezia. Habitualmente asintomática, generalmente localizada en el tronco y raíces de los miembros. Múltiples máculas o placas con descamación superficial muy fina, que puede ser hipo o hiperpigmentadas. Veamos lesiones que son hipopigmentadas o hiperpigmentadas en zonas generalmente de toras o raíces de miembros, ¿no? Tratamiento, esto se ha visto favorecido, como lo anterior, en relación a la existencia de calor y principalmente humedad. Entonces, por eso, lo principal es mantener la piel seca, corregir los factores predisponentes, y también es válido tratamiento. Iniciamos su tratamiento tópico para el tema de que estamos desarrollando la terbinafina también en presentación tópica. Tratamiento sistémico solo en lesiones diseminadas. Si bien es cierto, acá recomiendan el uso de ketoconazol, recuerda, está asociada a hepatotoxicidad, por eso preferimos usar o itraconazol o fluconazol. Pero el tratamiento inicial es corregir los factores predisponentes y el tratamiento con terapia tópica. Existen ciertas infecciones que son relativamente menos frecuentes, pero quizás lo que tú tengas que memorizar es el contexto clínico y el agente etiológico, porque es lo que pueden preguntar, y los nombres pueden ser de repente algo confusos
o no son tan frecuentes. Vamos a ver tiña negra, vamos a ver piedra blanca, vamos a ver piedra negra. Cuando hablamos de tiña negra, tú vas a recordar que es una de las lesiones que generalmente compromete la palma de las manos. Cuando tengas el contexto de una lesión, de una hiperpigmentación o lesión negruzca a nivel de las palmas de las manos, uno de los diagnósticos diferenciales es la presencia de tiña negra. Tiña negra palmar, keratomicosis nigricans, agente etiológico, Exophiala guarnecki, y clínicamente, ¿qué vas a establecer? Es una mácula hiperpigmentada, asintomática de curso crónico, preferentemente localizada en la palma de la mano. ¿No? Veamos acá la lesión hiperpigmentada, agente etiológico, Exophiala guarnecki. Tratamiento, empleamos también tratamiento tópico a base de los que hemos mencionado, básicamente imidazoles o azoles. Tratamiento efectivo, eficaz, terapia tópica. Piedra blanca. Cuando hablamos de piedra blanca, también vamos a hablar también de piedra negra. Acá la lesión principalmente va a ser a nivel del cuero cabelludo. A diferencia de la tiña negra, que hemos visto la afectación es a nivel de las palmas, ¿no? Hemos visto lesión hiperpigmentada. Cuando hablamos de piedra blanca, cuando hablamos de piedra negra, la afectación va a ser a nivel de cuero cabelludo. Veamos. Piedra blanca, agente etiológico, Trichosporum beyeli, ¿y qué es lo que clínicamente se va a visualizar? Nódulo de color claro alrededor del pelo, en el cuero cabelludo, barba, axila, pubis, con curso asintomático. Piedra blanca es un nódulo de color claro, agente etiológico, Trichosporum beyeli. Tratamiento es cortar los pelos infectados y podemos emplear el uso de azoles como por ejemplo itraconazol y terbinafina. Ese es el contexto de piedra blanca. Piedra negra es agente etiológico, Piedraya ortai, y va a ser también un nódulo pequeño de consistencia dura pero de color oscuro, y también generalmente afecta la zona del cuero cabelludo. Entonces, piedra negra y piedra blanca, principalmente lesión a nivel del cuero cabelludo. El contexto de piedra negra, agente etiológico, Piedraya ortai. Tratamiento más sencillo que el anterior, rasurado de las regiones afectadas, ¿no? Y se puede combinar con un derivado azólico o el uso de terbinafina. Candidiasis cutáneas. Siempre el contexto de pensar en candidiasis hemos visto también cuando desarrollamos casos clínicos en terapia antifúngica, es la existencia de factores predisponentes. Cándida en afectación cutánea o en afectación sistémica es considerado un germen oportunista. Entonces es importante no solo el tratamiento, sino también buscar la causa de fondo. Sinonimia, moniliasis, candidosis, bastomicosis, infecciones de la piel, pero mira, con una condición especial, sobre todo de zonas húmedas, intertriginosas o ocluidas, pliegues, zonas mamarias, vulvovaginales, zonas perineales, zona balano prepucial. Es el contexto de desarrollo en neonatos en relación a zonas perianales por el uso del pañal. En adultos mayores vemos el contexto, o en diabéticos no controlados, en zonas de pliegues, ¿no? Causadas por levaduras del género, recuerda, la principal especie sigue siendo Candida albicans. No es la única, recuerda que ya existe en nuestro medio especies con resistencia a fluconazol, lo mencionamos para Candida krusei, pero recuerda, la especie más frecuente sigue siendo Candida albicans. Y estas son las diferentes formas clínicas, ¿no? Habíamos comentado si son congénitas o adquiridas, o la afectación se da a qué nivel, ¿no? Zonas cutáneas, crural, submamaria, axilar, diferentes afectaciones cutáneas o zonas topográficas. Esto es importante en los pacientes con inmunocompromiso. Vamos a tener el desarrollo de la cándida, las lesiones clásicas, las lesiones cetomembranosas, blanquecinas, el llamado MUGEC. No es la única forma de presentación. Después de las presentaciones por cetomembranosa, tenemos con frecuencia la llamada
queilitis angular. Así como vimos el contexto, mencionábamos que teníamos lesiones subunguiales o lesiones porteñas unguiales en zona proximal, tú tenías el derecho de pensar en tu diagnóstico diferencial en el paciente con inmunocompromiso, ¿no? Hemos visto eso, ya que las formas más frecuentes son a nivel distal o lateral. Si tú tienes un paciente también con un cuadro recurrente de lo que llaman boqueras, ¿no? Que son las lesiones a nivel del ángulo de la comisura, llamadas queilitis angulares. Eso también es un signo de inmunosupresión, no solo relacionado a VIH, obviamente. Existen diferentes episodios de inmunosupresión transitorias, básicamente reflejados por estrés. Esto condiciona la recurrencia de estas lesiones, que tradicionalmente o comúnmente son denominadas boqueras. Eso es queilitis angular, agente etiológico cándida, principalmente cándida albicans. Vamos a ver las zonas a nivel de pliegues, las zonas a nivel de perianal en el caso de neonatos o infantes, ¿no? Las zonas a nivel axilares, el contexto también de afectación, como lo que vimos en el contexto de pie de atleta, zonas interdigitales, pero esta vez a nivel de miembro superior en manos, candidiasis interdigital. La afectación de los pliegues, habíamos mencionado, que condiciona la aparición de paroniquia, y esto es muy frecuente verlo también en zonas genitales, ¿no? Candidiasis genitales y las famosas balanitis o con compromiso balanoprepucial, que es propio también, por ejemplo, en nuestro medio, de pacientes de fondo con diabetes mellitus o diabetes no controlada. Es importante el contexto porque estos pacientes vienen frecuentemente a la consulta y si tú no estableces el manejo adecuado de la patología de fondo, la recurrencia de la lesión va a ser relativamente frecuente. El tratamiento, vamos a ver, en contexto cuando más adelante también vamos a ver cándida, entonces vamos a avanzar un poquito para a ver, 6. Paciente de 3 años de edad presenta en la cara posterior del cuero cabelludo una placa alopécica asintomática de 3 semanas de evolución. Como antecedentes destaca el contacto con un perro. A la exploración clínica se observa una placa redondeada, alopécica, escamosa y coloración grisácea con escasa inflamación. ¿Cuál sería el diagnóstico presuntivo? Cuando el relato es amplio, hay datos que son bastante significativos o importantes y que pueden aclarar el diagnóstico en forma rápida. Grupo etario 3 años. 3 años de edad, ¿no? Estamos hablando de lesiones a ese nivel. En lo que hemos desarrollado, hemos visto que las lesiones más frecuentes a partir de los 3 años y hasta los 5 o 8 años van a ser las tiñas a nivel cuero cabelludo, tiñas capitis. Este lejos es el grupo más importante. Es más, es raro verlos en preadolescentes, adolescentes o adultos mayores, salvo con condición de fondo, ¿no? Pero de lejos, en estos grupos, lo más frecuente es ver tiñas capitis. Y lo demás es la descripción clínica al respecto. Presente en la cara posterior del cuero cabelludo una placa alopécica. Eso es lo que se llama tonsura o ausencia en placa del folículo capilar, folículo piloso. Eso es la tonsura, que puede ser asintomática, habíamos dicho, o con un leve eritema, con una leve descamación. Como antecedente importante, contacto con perro. Habíamos dicho de que las tiñas capitis, contacto con animales, perros, gatos y contacto con tierra. Por eso es mucho más frecuente en este grupo etario. A la exploración clínica se observa placa alopécica escamosa y coloración grisácea con escasa inflamación. Eso lo diferencia, si ya tenemos el correlato de pensar con el contexto de una tiña capitis, el relato de escasa inflamación lo diferencia del querión de Celso. Habíamos mencionado, cuando tú veas tiñas capitis, si la tiña solo contempla eritema, tonsura o alopecia, escaso componente clínico, esa es una tiña capitis. Habíamos mencionado que la forma más frecuente, tiña capitis microspórica,
porque el género más frecuente involucrado es Microsporum canis en nuestro medio. Pero cuando a esa lesión se agrega un componente inflamatorio por una reacción de hipersensibilidad o una foliculitis que condiciona pústulas, abscesos, secreción purulenta, eso ya es un querión de Celso o una reacción de hipersensibilidad por sobreinfección bacteriana, ¿no? Entonces, eso es la diferencia. De las claves de dermatitis seborreica tiene otro componente, no necesariamente en relación a alopecia. Psoriasis es menos frecuentemente en estos grupos etarios, pero en psoriasis, como vas a ver en dermatología, siempre va a ser la descripción de clínica, generalmente prurito o un intenso rascado que produce escoraciones o sobreinfectación. Alopecia areata es un tipo de alopecia que no está en función a grupos etarios y las causas son múltiples o desconocidas y va a ser generalmente asintomática y va a ser la existencia de zonas parchadas o alopécicas. Básicamente en adolescentes se registra mayormente involucrado agentes etiológicos, no, más bien lo más importante relacionado a estrés, ¿no? Entonces nos quedamos entre querión de Celso y tinea capitis, pero por el contexto de escasa inflamación, escasa signología, entonces la respuesta más adecuada es tinea capitis. En tinea capitis te van a hablar el caso clínico, grupo de 3 a 5 años, contacto de perros, gatos, contacto en escuelas, en albergues. Este es el contexto de una tinea capitis, ¿no? 7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta en relación a los hongos dermatocitos? Entonces, cuando vimos los órganos dermatocitos, habíamos hablado que tienen una avidez por la queratina. Eso es algo con frecuencia válido por la afectación a nivel de piel, pelo, uñas. Entonces, afectan estructuras que contienen queratina, eso es correcto. Son hongos de tipo filamentosos, también es correcto. C. ¿Causan infecciones superficiales de la piel y anexos? Sí, principalmente, recuerdan, a nivel del estrato córneo, en zonas que hayan establecido que no estén indemnes. D. ¿Afectan también la mucosa y tejido celular subcutáneo? Eso es incorrecto, ¿no? Eso lo diferencia de lo que vamos a ver en lesiones, por ejemplo, por micosis subcutáneas. Pueden adquirirse de los animales como perros y gatos, hemos visto para el tema de tinea capitis principalmente. Entonces, no es cierto, clave D.